El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a Teología para Todos, este curso multimedia de teología que venimos desarrollando para televisión, que hemos desarrollado para radio y que lo pueden encontrar en internet en www.oracionesydevociones.info. Es un curso que va desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre y se van enviando unas 20-25 páginas del espléndido libro del padre Jorge Loring, una verdadera enciclopedia católica llamado Para Salvarte, un libro, según las ediciones, de unas 800 páginas. Entonces, en 10 meses, en 40 envíos, van recibiendo estos contenidos. Y ya estamos muy avanzados, ya llevamos el programa 32. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la teología sacramentaria. Fue un programa que fue muy rápido, porque fueron muchos los contenidos que quisimos desarrollar. Y dijimos, entre otras cosas, que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificarnos, que los recibió la Iglesia justamente para hacer su obra. La obra fundamental de la Iglesia, querida por Cristo, es llevar a los hombres al cielo, conseguir que los hombres alcancen la redención, continuar esa obra de la redención que Jesucristo realizó en la cruz. Y antes de comenzar los temas que vamos a tratar hoy, el pecado, el pecado original, el bautismo y la confirmación, quiero saludar a Mónica. Mónica me acompaña en el trabajo que hacemos en oracionesydevociones.info con estos cursos. Ella me ayuda especialmente en lo que se trata la corrección de las tareas o de las reflexiones pedagógicas que realizan quienes quieren recibir un certificado. Además le da la bienvenida a los que se inscriben y también todo un apoyo cuando las personas no reciben los envíos o tienen alguna dificultad. Mónica, gracias por toda esta ayuda, gracias por la compañía aquí hoy también. Por Dios y su reino. Muy bien. Entonces les decía que vamos a hablar del pecado original. El pecado original fue ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, un pecado que recibimos, que no hemos cometido nosotros, pero que lo heredamos. Y este pecado original, las transparencias se me corren automáticamente, así que vamos a tratar de dominarlas. Este pecado original entonces se lava con el bautismo, y justamente con el bautismo empezamos a vivir la vida de la gracia. O sea, nosotros nacemos a la vida natural, pero nacimos muertos a la gracia, porque nacimos con el pecado original. Y es justamente con el bautismo como nacemos a la vida sobrenatural. El pecado original es la raíz de los demás pecados de los hombres. El hombre, después del pecado original, quedó como inclinado hacia el mal, lo que se llama el fomes peccati, esa inclinación al pecado, esa concupiscencia. Y esta es una realidad que además ha sido definida como dogma de fe por la Iglesia. Con este pecado de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia santificante, perdieron la posibilidad de vivir en el paraíso, y con su pecado también nos llega a todos y cada uno de nosotros. Uno dirá, bueno, pero es un poco injusto. Injusto no es, porque Dios no es injusto. Y además en la vida aquí en la tierra también pasa, quizá un hombre millonario que pierde sus millones por haber jugado a la ruleta o por haber... Y después ya los hijos no heredan nada, ¿no? Por la irresponsabilidad de los padres, ¿no? O a veces los hijos que se contagian una enfermedad de los padres, ¿no? Que los chicos no tienen ningún problema. Bueno, en este caso pasó un poquito así, ¿no? Nosotros heredamos ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso no somos responsables del pecado original, porque no es pecado personal, pero sí todos lo heredamos, todos venimos al mundo con él. Es un pecado contraído, no
cometido, es un estado, no un acto. Y todos recordamos que el pecado original fue un pecado de soberbia, se quisieron hacer como dioses, cayendo en la tentación que les presentó el demonio Lucifer. Fue un verdadero suicidio espiritual. Y en este sentido, si me puedes leer, Mónica, lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Nos dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Muy bien. Entonces, este estado de pecado original, el hombre carece de la gracia de Dios y su libertad está debilitada ante el mal. Por eso, justamente, el bautismo nos ayuda a poder superar este pecado. Y es tan importante que lo reciban todos, ya veremos, incluso siendo niños, ¿no? El Código de Derecho Canónico lo enseña como una obligación muy importante de los padres, la de bautizar a los niños cuanto antes. Y nos dice incluso que puede llegar a ser un pecado, y un pecado grave, el hecho de no bautizar a sus hijos sin una razón valedera. Bueno, entonces, el bautismo es el sacramento que nos borra el pecado original ante la invocación de la Santísima Trinidad, porque el bautismo es trinitario. El que bautiza, que ordinariamente será el párroco o sacerdote, en caso de necesidad puede ser cualquier persona, tiene que derramar agua sobre el niño, si se trata de un niño, sobre una persona mayor, y decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que se bautiza en nombre de la Trinidad. Este bautismo perdona cualquier pecado cometido antes del bautismo, si se recibe siendo ya un hombre grande, si se recibe ya teniendo uso de razón. El bautismo nos introduce a la Iglesia, nos hace miembros de la Iglesia, y así también hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. Con ese sacramento se abren las puertas de poder recibir los otros sacramentos, porque no puede recibirse ningún otro sacramento si no se recibe antes el bautismo, es el primero de todos. La Didache es el catecismo más antiguo que existe en la historia de la Iglesia, fue escrita hacia el año 70 y justamente nos explica cómo se realizaban los bautismos por aquella época, por infusión, derramando agua sobre la cabeza de los bautizados y diciendo la fórmula que les decía recién, ¿no? Viendo la importancia que tiene el bautismo, lo que hace un minuto acotaba es que el Código de Derecho Canónico establece esta obligación de bautizar a los hijos cuanto antes. ¿Qué es esto del limbo? El limbo, ¿no? El limbo, que no es un dogma de fe, su existencia, pero el limbo sería un estado de felicidad natural, pero sin la visión de Dios, porque como el hombre no ha sido elevado al plano sobrenatural, porque no ha recibido el bautismo, tendrá una felicidad natural. Evidentemente, los niños que estuvieran en el limbo no tendrían ningún tipo de sufrimiento, sino una felicidad natural. Pero esta forma de pensar de alguna manera fue renovado con un documento de la Comisión Teológica Internacional, un documento titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin haber sido bautizados, y la síntesis, si me podés leer por favor, Mónica, es lo que dice a continuación. Nos dice: nuestra conclusión es que muchos factores que hemos considerado dan serias bases teológicas y litúrgicas a la esperanza de que los niños muertos sin bautismo sean salvados y gocen de la visión beatífica. Muy bien. Entonces, al bautizado conviene ponerle un nombre que no sea ajeno al santoral, al sentir cristiano. Es muy bueno que los niños tengan el nombre de algún santo, ¿no? Para que efectivamente ese santo los proteja, los cuide, sea su ejemplo. Hoy por hoy, por lo menos en esta zona, en la Argentina, a veces se escuchan muchos nombres que no son cristianos y que no tienen nada que ver con... en fin, no es que esté prohibido
pero sí que es sumamente conveniente que el nombre responda, digamos, a algún santo, digamos, o por lo menos sea un nombre que nos lleve a Dios. Y si no, bueno, uno lo podrá convertir también, ¿no? Porque de pronto un niño que recibe un nombre que no tiene nada que ver, bueno, pero igual puede justamente convertir su nombre en una manera de llegar a Dios, ¿no? Pidiéndole ayuda al ángel de la guarda, en fin, como le parezca oportuno. Bueno, lo que es muy importante también en la hora de bautizar a una criatura es que después hay que continuar educándolo cristianamente, ¿no? Por eso, si los padres no quieren que el chico se bautice, no se bautiza, salvo, como veremos a continuación, que esté en peligro de muerte, salvo ese caso. Si los padres no quieren, entonces no se le bautizará. Y mal hará una abuela, por ejemplo, que dice, no, mi hijo no quiere bautizar, lo voy a bautizar yo. No, si los padres no quieren. Ahora, si los padres quieren, por ejemplo, bautizarlo, pero ellos no conocen la doctrina, no conocen el Evangelio, ellos no son católicos, bueno, para eso están los padrinos. Y para eso están los padres también, que se ocuparán de que otra persona les dé la educación o la formación católica, ¿no? Entonces, son exigencias del Código de Derecho Canónico el consentimiento de sus padres, la esperanza de que el niño va a ser educado en la religión católica. Repetimos, en peligro de muerte puede ser bautizado aun contra la voluntad de los padres. Y como decíamos hace un ratito, privar a los hijos del bautismo para que ellos elijan al ser mayores es un verdadero error, ¿no? Es como privarles el alimento o privarles una herencia valiosísima o no enseñarles a escribir, ¿no? O a leer. O sea, es un tesoro enorme, por lo tanto hay que aprovecharlo y hay que dárselo. Después también los chicos serán el día de mañana también libres para... Pero si uno previamente lo ha educado, le ha enseñado, le ha mostrado la verdad, le ha enseñado el bien, ya tendrá elementos justamente para poder ser fiel a esta, o bueno, pero no es quitarle la libertad a un niño el bautizarlo cuando es un bebito. Además, los niños justamente cuando ya crecen, después pueden hacer suyo su compromiso con el sacramento de la confirmación, ya siendo ellos adultos y optando libremente, ¿no? Bueno, esa es la niñez entonces de la persona cuando hay que asegurarse una verdadera educación en la fe y en la vida cristiana. De hecho, suele pasar que mucha gente no ha recibido la formación de niño y, bueno, y después de grande se da cuenta, ¿no? El tesoro que se perdió y que quizá porque los padres no supieron enseñarles. Bueno, para la ayuda de la formación cristiana se eligen los padrinos que suplen a los padres si estos llegaran a faltar. Los padrinos deben tener más de 16 años, deben estar confirmados y deben llevar una vida cristiana. Por ejemplo, no podría ser padrino de bautismo una persona que no es católica, que sea de otra religión, o una persona, por ejemplo, que vive en concubinato, o que tenga alguna excomunión. O sea que para ser padrino es realmente hay que estar preparado. Y es una responsabilidad muy importante lo de los padrinos. Tienen que rezar por sus ahijados, tienen que ocuparse de acompañarlos, de suplir a los padres si fuese el caso. Por favor, Mónica, si me puedes leer esta placa. El encargado de bautizar es el párroco, pero en caso extremo puede ser cualquier persona que tenga uso de la razón y quiera hacer lo que instituyó Cristo, bautizando en el nombre de la Santísima Trinidad. O sea, cualquier persona, incluso un no católico, o sea, un musulmán que quisiera hacer lo que hace la Iglesia y que supiese que es el bautismo, si en caso de necesidad, un niño católico, bueno, lo bautizará, es un bautismo válido, ¿no? Que después no hay que hacerlo de vuelta. En todo caso habrá que completar el rito y hacer las inscripciones en una parroquia, pero el bautismo es perfectamente válido y ese niño está bautizado. Entonces repetimos, para bautizar se derrama agua natural sobre la cabeza del niño, diciendo con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas palabras se pronuncian al mismo tiempo que se derrama el agua. Esta debe mojar la piel de la cabeza y
correr por ella. El bautismo solo se puede recibir una sola vez porque imprime carácter, deja el alma sellada para siempre, con esta especial configuración con Cristo, para toda la eternidad. Los bautismos de urgencia, dice, ya no es frecuente hoy que en las clínicas conozcan esto, ¿no? Antes quizá las parteras, o había una cultura y una educación católica más difundida, pero hoy por hoy en las clínicas o en los hospitales no sé si saben bautizar, ¿no? Por eso, no sé, cuando a veces se prevé que el niño va a tener problemas o ya han visto que tienen problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bautizarlos inmediatamente, para que efectivamente esa alma gane con toda seguridad el cielo. La necesidad del bautismo para salvarse está muy claro en el Evangelio. Nuestro Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, y habiendo hablado entonces sobre el bautismo, vamos a hablar un poquito ahora sobre la confirmación. La confirmación que recibimos al Espíritu Santo, con sus 7 dones, que recibe el fiel cuando ya, digamos, quiere ser adulto o mayor de edad en la fe. Es el sacramento justamente que nos ayuda en nuestro compromiso cristiano, que ya podemos considerarnos como, bueno, miles Cristi, soldados de Cristo, para esta lucha de paz, esta lucha para alcanzar el bien, para alcanzar la verdad, para alcanzar la santidad. Vamos a ver un poquito el Espíritu Santo en la historia de la salvación, ¿no? Y vemos cómo en la antigua alianza los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías y sobre todo el pueblo, en la antigua alianza. Durante la vida de Jesús, toda su misión se desarrolla en total comunión con el Espíritu Santo. Vemos cómo efectivamente el Espíritu Santo acompaña toda la vida de Jesús, y sobre todo vemos cómo el Señor, al momento de marcharse, habla de la necesidad de volver al Padre para poder enviarles a los apóstoles el don del Espíritu Santo. Estos apóstoles lo reciben el día de Pentecostés, y luego los apóstoles comunican el don del Espíritu Santo a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos. Imponer las manos es poner las manos del que celebra, habitualmente el ministro ordinario, originario es el obispo, pone las manos en la cabeza del que se va a confirmar. Bien, a lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Porque evidentemente estamos viviendo los tiempos del Espíritu Santo. Él es el santificador, es quien tiene la misión justamente de llevar a su Iglesia y a todos los hombres a la Israel celestial, al cielo, ¿no? ¿Por qué se llama confirmación? Te pediría, Mónica, que me leas. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. ¿Y se llama crismación? Crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. Exactamente. Entonces, ¿qué es este crisma? El santo crisma es aceite de oliva mezclado con perfumes, que consagra el obispo en la misa que llama crismal, justamente en la mañana del Jueves Santo. Entonces, el rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, que se hace con la imposición de las manos por parte del misterio, el cual pronuncia las palabras sacramentales, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, dice el obispo. En Occidente esta unción se hace sobre la frente del bautizado, con estas palabras que dije recién, y en las iglesias orientales del rito bizantino la unción se hace también en otras partes del cuerpo con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? Bueno, la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Recuerdo un sacerdote que a los niños les decía, ¿no?, que se preparaban para recibir el Espíritu Santo. Y decía, bueno, el Espíritu Santo el día de Pentecostés descendió sobre la Virgen y los apóstoles en forma de lenguas de fuego.
El Espíritu Santo se presentó el día del bautismo de Jesús en forma de paloma. Y le preguntaba a los chicos, ¿y cómo vendrá el Espíritu Santo el día de su confirmación? Silencio, ¿no? Entonces pues decía, bueno, vendrá espiritualmente, pero es el mismo Espíritu Santo, que vimos el día del bautismo del Señor en el Jordán, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre la Virgen y los apóstoles, el mismo Espíritu Santo que justamente viene para ayudarnos con su gracia, con sus dones. Pentecostés, ¿no? El día de la venida del Espíritu Santo. Esta efusión en el alma del que lo recibe imprime en el alma un carácter indeleble. Recordamos que hay 3 sacramentos que imprimen carácter. Esa señal indeleble que nos configura de una particular manera con Cristo sacerdote. Esta señal indeleble que permanece aún en la vida eterna. Son 3. El bautismo, la confirmación y el sacramento del orden sagrado. O sea que imprime carácter. La confirmación. Otorga un crecimiento de la gracia bautismal. También arraiga más profundamente la filiación divina. Qué importante que es que todos los fieles consideremos frecuentemente que Dios es nuestro Padre, que somos hijos de Dios y que estamos aquí de camino para volver al Padre y que justamente será el Espíritu Santo quien nos acompañe durante todo este camino de la vida para volver al Padre, para estar con Jesús y con el Espíritu Santo eternamente. Entonces, nos arraiga más profundamente la filiación divina. Somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo une más frecuentemente con Cristo y con su Iglesia. De alguna manera esa comunión, recordemos ese misterio de la comunión de los santos, una Iglesia que ya está en el cielo, junto a la Santísima Trinidad, una Iglesia que está con los santos y la Virgen, una Iglesia en la tierra, peregrina todavía, en la lucha, y una Iglesia purgante que se está preparando para la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo justamente nos ayuda a que tomemos conciencia de esta comunión, que formamos todos una unión y que tenemos que apoyarnos con la oración, con la mortificación, con el sacrificio, acudiendo a las almas del cielo, rezando por las almas del purgatorio, rezando por aquellos que caminan con nosotros aquí en la tierra. El Espíritu Santo también fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo. Qué importante que le pidamos al Espíritu Santo sus dones, fortaleza, templanza, temor de Dios, sabiduría, entendimiento, que efectivamente nos prepare el corazón, el alma, para aprovechar estos dones que son unas gracias muy específicas que nos ayudan justamente a estar más cerca de Dios. Y también el Espíritu Santo concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Este sacramento puede y recibirlo una sola vez, porque imprime carácter, aquel que ya ha sido bautizado. Y para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios. O sea que los sacramentos se reciben en gracia de Dios, con excepción del bautismo, con excepción de la penitencia o reconciliación, los demás 5 sacramentos hay que recibirlos en gracia de Dios. ¿Y qué pasa si se recibe la confirmación en pecado grave, en pecado mortal? ¿No se recibe el Espíritu Santo? Se recibe la confirmación, pero evidentemente la gracia sacramental no actuará hasta que recuperemos la gracia santificante, ¿no? Lo mismo, y si 2 personas que se casan y reciben el sacramento, lo reciben en pecado grave, en pecado mortal, ¿se casan o no están casados? Se casan, están casados, pero no recibirán la gracia sacramental, la gracia del matrimonio, hasta que se reconcilien con Dios. O sea que hay que estar confesados, o por lo menos hay que estar en gracia de Dios para recibir el sacramento de la confirmación. El ministro ordinario, el ministro originario de la confirmación es el obispo. Pero el sacramento también puede ser administrado por un presbítero, de un modo extraordinario en Occidente y de un modo ordinario en el rito oriental. Respecto de la edad para recibirlo,
el Código de Derecho Canónico ha establecido que las conferencias episcopales lo determinan. Y aquí en la Argentina, la Conferencia Episcopal ha determinado que reciban la confirmación los bautizados que ya han recibido, que ya tienen 9 años, entre los 9 y los 12 años que se reciba la confirmación. Bueno, entonces hasta aquí lo que hemos tratado hoy. Hemos hablado entonces del pecado original, de la gracia, del bautismo, de la confirmación. Dios mediante, en los próximos programas continuaremos desarrollando los sacramentos. Y hablaremos de la confesión, hablaremos de la Eucaristía, hablaremos de la unción de los enfermos, del sacramento del orden, del matrimonio. Y después terminaremos nuestros últimos programas, ya que van a ser 39 y 40, hablando sobre la oración y el Padre Nuestro especialmente. Bueno, los esperamos entonces hasta la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos, un curso de religión multimedia.